Hola, bienvenidos a esta presentación sobre anatomía del diafragma. Yo soy Victoria Serrano, auxiliar docente de la tercera cátedra de anatomía. Y antes de comenzar, me parece importante que tengan en cuenta que esta presentación no reemplaza la lectura de la bibliografía oficial de la cátedra, sino que sirve como complemento. Así que recomiendo una lectura previa antes de escuchar esta presentación. Los objetivos de esta presentación son, en primera instancia, describir la anatomía del músculo. Luego, destacar los orificios que presenta y sus contenidos, y finalmente terminar en la presentación explicando los principios anatómicos de la mecánica ventilatoria. Para introducirlo, el diafragma es una estructura musculotendinosa, delgada y aplanada que se encuentra entre lo que es la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Actúa como si fuera un tabique dispuesto transversalmente, dividiendo estas dos cavidades. Además, está dispuesto en forma de bóveda o cúpula, por lo cual se le describen tanto una convexidad orientada hacia superior, es decir, hacia la cavidad torácica, como una concavidad orientada hacia inferior, que conforma lo que es la cara abdominal, ya que se encuentra orientada hacia la cavidad abdominal. Además, el diafragma se adapta al espacio en el que se ubica, por lo cual presenta dos escotaduras. En esta primera imagen estamos viendo un corte coronal desde anterior y vemos parte de la cavidad torácica, es decir, lo que se encuentra superior al diafragma, como la cavidad abdominal, ya que estamos inferior al diafragma. Entonces esta primera escotadura, que es esta, representa la depresión que genera la silueta cardíaca, ya que se encuentra apoyado el corazón en esta parte. Y en esta segunda imagen estamos viendo desde superior, es decir, como si estuviéramos viendo desde la cavidad torácica al diafragma, y vemos esta segunda escotadura que se corresponde hacia posterior con la columna vertebral. Teniendo en cuenta la forma bombada que tiene el diafragma, se le puede reconocer una base y una cúpula. En cuanto a la base, esta es bastante irregular, ya que se corresponde en toda su extensión con la abertura inferior del tórax u orificio inferior del tórax, donde se va a insertar. Entonces repasemos cómo estaba conformado este. Siguiendo desde anterior hacia posterior todo el orificio, el diafragma se inserta en la apófisis sifoides, luego respetando el ángulo infraesternal, sigue por los últimos 5 o 6 cartílagos costales, luego alcanza a la duodécima costilla y cierra hacia posterior T12. En cuanto a la convexidad o la cúpula del diafragma, también es irregular, ya que del lado derecho el diafragma se relaciona con el lóbulo derecho del hígado, que es bien prominente, por lo cual genera una convexidad mayor que del lado izquierdo. Entonces, esto explica por qué, si proyectamos la altura del diafragma con los espacios intercostales, del lado derecho, que es donde está esta mayor convexidad, se proyecta hacia el quinto espacio intercostal y del lado izquierdo hacia el sexto espacio intercostal, porque del lado derecho la convexidad es mayor que el lado izquierdo. Se dice que es una estructura musculotendinosa porque se haya constituido por dos porciones muy bien diferenciadas. En esta imagen estamos viendo al diafragma en su totalidad, desde una vista inferior, es decir, como si lo estuviéramos viendo desde la cavidad abdominal, y podemos diferenciar una porción central que está constituida por tejido tendinoso, por lo cual se lo denomina centro tendinoso o centro frénico también, y una porción periférica conformada por tejido muscular, a la cual se la denomina porción muscular o periferia muscular. El centro tendinoso es entonces esta porción aponeurótica, ya que está conformada por tejido tendinoso aplanado, que es central y que, como su nombre indica, comparte una característica con los tendones, que es el aspecto nacarado. Esto quiere decir reluciente o brillante. Incluso fue comparado con un espejo por un anatomista. Además, tiene forma trilobular
similar a un trébol de 3 hojas, en el cual cada hoja se corresponde con un foliolo anterior, un foliolo derecho y un foliolo izquierdo, ya que esta imagen la estamos viendo desde inferior, es decir, desde la cavidad abdominal, por lo cual esto sería el lado derecho y esto el lado izquierdo. Y por último, algo muy importante que presenta el centro tendinoso, que es el hiato para la vena cava inferior, que se haya conformado en su totalidad por el centro tendinoso. En cuanto a la porción periférica o porción muscular, esta es la que lleva a cabo las inserciones del diafragma. Las inserciones se dividen en 3 grupos según dónde se realizan. Entonces vamos a tener una inserción vertebral, una inserción costal y una inserción esternal, que se van a desarrollar a continuación una por una. La inserción vertebral se da exclusivamente a nivel de la columna vertebral. En esta imagen estamos viendo un corte coronal donde se ve la cara abdominal del diafragma, se ve la columna vertebral y se ven estas numerosas fibras que es mediante las cuales el diafragma se inserta a este nivel. Entonces vamos a trazar una línea media y hacer zoom para poder analizarlas mejor. La inserción vertebral se divide en 2 porciones. Una porción medial, que está representada por los pilares del diafragma, que se distinguen en derecho y en izquierdo. Recuerden que estamos viendo desde anterior, entonces esto es derecho y esto es izquierdo. De los cuales cada uno se divide en 2 fascículos. Un fascículo medial o fascículo principal y un fascículo lateral o fascículo accesorio. Mediante estos pilares, el diafragma se va a insertar en la cara anterior de los cuerpos vertebrales, en los discos intervertebrales interpuestos entre estas vértebras, tomando relación con un ligamento muy importante que se encuentra a este nivel, que es el ligamento longitudinal anterior. Y se puede observar también que la extensión de los pilares es diferente según sea el derecho o el izquierdo, y que el derecho tiene una mayor extensión, insertándose en L1, L2 y L3, pudiéndose extenderse hasta L4, y el izquierdo insertándose en L1 y L2, pudiendo llegar a extenderse hasta L3. En cuanto a la porción lateral de la inserción vertebral, esta se da mediante fibras que provienen de los fascículos accesorios de los pilares del diafragma, que se abren y se insertan en la apófisis costiforme de L1, quedando así circunscripto una especie de arco, por lo cual fue denominado ligamento arqueado medial, ya que posteriormente van a ver que hay un ligamento arqueado lateral. Y como a través de este arco pasan las fibras del psoas mayor, también se lo llama arco del psoas mayor. La inserción costal también se subdivide en 2 partes para facilitar su descripción. Se subdivide en una inserción condrocostal y en una inserción costal propiamente dicha. En esta imagen se puede apreciar la inserción condrocostal. Antes explico la imagen, estamos viendo la cara posterior de la pared anterior de la caja torácica, es decir, estamos viendo la cara posterior de las costillas, de los cartílagos costales, del esternón y de la apófisis sifoides. Se ve también a los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Y se puede apreciar estas 6 digitaciones o lengüetas que emite la parte más anterior del diafragma, que van a insertarse en la cara posterior de los extremos mediales de los cartílagos costales de la 7ª, 8ª y 9ª costilla. La inserción costal propiamente dicha no se realiza sobre cartílago costal como en la que vimos antes, sino directamente sobre las costillas, de ahí su nombre, y está dada a través de 3 arcos fibrosos. El primero, más medial, está conformado por fibras que se extienden desde la apófisis costiforme de L1 hacia el vértice de la 12ª costilla, conformando el ligamento arqueado lateral, ya que es homólogo al ligamento arqueado medial que forma parte de la inserción vertebral que vimos antes. Como el ligamento arqueado lateral se encuentra cabalgando las fibras del músculo cuadrado lumbar, también se lo denomina arco del cuadrado lumbar. El segundo arco está conformado por fibras que se extienden desde el vértice de la 12ª costilla hasta el vértice de la 11ª costilla, y el tercer arco, que es más inconstante,
puede no estar, se extiende, son fibras que se extienden desde el vértice de la 11ª costilla hasta el vértice de la 10ª costilla, que en la imagen ya no la tenemos. Para terminar con las inserciones del diafragma, nos queda describir la última, que es la inserción external, que va a estar dada por dos fascículos, a veces puede ser un único fascículo, conformado por fibras musculares que se extienden desde el foliolo anterior del centro tendinoso o centro frénico hacia la cara posterior de la apófisis sifoides. Debido a que el foliolo anterior del centro tendinoso se encuentra bien próximo a la pared anterior de la caja torácica, estos fascículos van a ser muy cortos y pequeños. En esta imagen se puede ver la cara posterior de la pared anterior de la caja torácica y se puede ver este fascículo pintado en rojo que llega a insertarse en la cara posterior de la apófisis sifoides. Debido a la disposición del diafragma, que como dijimos antes está dispuesto a manera de tabique transversal, separando la cavidad torácica de la cavidad abdominal, va a presentar numerosos orificios que permiten el pasaje de estructuras que provienen desde la cavidad torácica y se dirigen a la cavidad abdominal, como viceversa. Y estos orificios se distinguen en principales y accesorios, de los cuales los principales son 3, y si los describimos desde superior hacia inferior, encontramos primero el hiato de la vena cava inferior, que ya lo mencioné previamente cuando describí el centro tendinoso, que si lo proyectamos hacia la columna vertebral se corresponde con T8. Más inferior encontramos el hiato esofágico, que proyectado hacia la columna vertebral se corresponde con T10. Y por último, el último orificio principal es el hiato aórtico, que se proyecta hacia la columna vertebral con T12. Esto lo menciono porque es preguntado, hay que saber en orden cuáles son los orificios principales y cuáles son sus proyecciones. Para desarrollar un poco más cómo está compuesto el hiato de la vena cava inferior, tenemos esta imagen del diafragma, donde se lo recortó en su porción muscular o porción periférica, siguiendo la silueta del centro tendinoso o centro frénico, donde estamos viendo la cara torácica del músculo, por lo que esto es derecho, esto es izquierdo, esto es anterior, donde vemos los fascículos que se extienden desde el foliolo anterior a la cara posterior de la apófisis sifoides, y a esa posterior la escotadura que se corresponde con la columna vertebral. Y podemos observar que en la unión del foliolo derecho con el foliolo anterior encontramos al hiato de la vena cava inferior, que tiene una forma cuadrilátera y se halla delimitado por fibras que conforman el centro tendinoso, que tienen una dirección determinada y que se distinguen en cintilla semicircular superior u oblicua, que se extiende entre el foliolo derecho y el foliolo anterior, y que como comienza en abanico, luego se condensa y termina en abanico nuevamente, va a conformar los límites postero-externo, postero-interno y antero-interno del hiato. Y la segunda cintilla es la cintilla semicircular inferior o arciforme, porque se extiende entre el foliolo derecho y el foliolo izquierdo y conforma lo que es el límite antero-externo del hiato. Y así nos queda delimitado el hiato para la vena cava inferior. El hiato aórtico se halla delimitado hacia los laterales por los pilares del diafragma, hacia posterior por la columna vertebral tapizada por el ligamento longitudinal anterior, y hacia superior se encuentra cerrado por las fibras más mediales de los pilares que se entrecruzan entre sí, es decir, las fibras del pilar derecho se entrecruzan con las fibras del pilar izquierdo y cierran así el orificio. Por lo cual este orificio tiene la característica de ser fibroso, por lo tanto va a ser incontráctil e inextensible. Esto no es algo que se da al azar, sino es muy importante para que la estructura noble que atraviesa este hiato, como lo es la aorta, no sufra compresiones ni se haya comprometido su flujo. Como contenido, obviamente, este hiato va a tener a la aorta, pero además va a discurrir también por aquí
el conducto torácico, que a este nivel se encuentra o sea, medialmente al pilar derecho y posteriormente a la parte derecha de la aorta. Y hacia superior encontramos al último de los orificios principales, que es el hiato esofágico. Este se encuentra delimitado hacia inferior por las fibras de los pilares que se entrecruzan, pero específicamente las más laterales que ya son musculares, es decir, que ya van a formar parte de la porción muscular del diafragma. Luego hacia los laterales por estas mismas fibras que hacia superior ya terminan en el centro frénico y de esta manera cierran el orificio. Es como que se dibuja un 8 entre lo que es el hiato esofágico y el hiato aórtico, siendo la panza superior del 8 muscular y la panza inferior fibrosa. Entonces, como recién dije, la importancia de este orificio es que es muscular y por lo tanto va a tener las características opuestas al hiato aórtico, es decir, que va a ser contráctil y va a ser extensible. Esto también tiene importancia a la hora de regular el pasaje del bolo alimenticio al estómago. Entonces, como contenido, obviamente vamos a tener al esófago, pero además va a discurrir también el nervio vago izquierdo, que a este nivel se va a encontrar anterior al esófago, y el nervio vago derecho, que se va a ubicar posterior al esófago. Como se describen orificios principales, existen entonces orificios accesorios. Sepan que estos orificios no tienen límites bien definidos, sino que son en realidad intersticios entre fibras. El primer orificio accesorio se encuentra entre los fascículos del pilar. Recuerden que los pilares del diafragma se encuentran conformados por dos fascículos, uno medial, que es principal, y uno accesorio, que es lateral, ¿sí? Tanto el pilar derecho como el izquierdo. Y como estructuras que atraviesan este orificio encontramos al nervio esplácnico mayor, que tiene su origen en la cadena simpática a nivel torácico, y la vena lumbar ascendente, que junto con la vena subcostal van a conformar del lado derecho a la vena ácigos y del lado izquierdo a la vena hemiácigos. El segundo orificio accesorio se encuentra entre el ligamento arqueado medial y el pilar del diafragma. Esto a cada lado. Recuerden que el ligamento arqueado medial es la porción lateral de la inserción vertebral y el pilar del diafragma es la porción medial de la inserción vertebral. Entonces, entre este conjunto de fibras discurre el nervio esplácnico menor, que también, al igual que el mayor, tiene su origen en la cadena simpática a nivel torácico, y también va a discurrir la cadena simpática. Tengan en cuenta, de todas formas, que a diferencia de los orificios principales, los cuales son constantes, al igual que los elementos que los atraviesan, estos orificios pueden variar incluso el contenido que los atraviese. Esto varía según la bibliografía, así que ténganlo en cuenta. El diafragma se encuentra inervado por los nervios frénicos, que le otorgan una inervación motora, por los nervios intercostales, específicamente los 6 últimos, que le otorgan una inervación sensitiva, y por los nervios esplácnicos mayores, que recuerden tienen su origen en la cadena simpática a nivel torácico, que le otorgan una inervación simpática. Van a entender mejor lo que es la inervación simpática en neuro cuando vean el TP de sistema nervioso autónomo. Vamos a desarrollar un poco más a los nervios frénicos. Estos tienen su origen en el plexo cervical a partir de las raíces C3, C4 principalmente y C5 si es que esta envía un ramo comunicante. Los nervios frénicos alcanzan el tórax a través de la abertura superior u orificio superior, pero antes discurren entre los vasos subclavios, es decir, se encuentran anteriores a la arteria subclavia y posteriores a la vena subclavia. Luego penetran en el tórax y descienden siempre laterales al plano por el cual descienden los nervios vagos y se aplican a la cara medial de la pleura pulmonar. Sin embargo, hay que describir el recorrido de los nervios frénicos por separado, ya que entran en relación con diferentes estructuras. El nervio frénico derecho desciende lateralmente a la vena brachiocefálica derecha, luego desciende lateralmente a la vena cava superior y de esta manera alcanza el pericardio para luego
entrar en relación con la vena cava inferior. Fíjense que acá encontramos el hiato de la vena cava inferior y alcanzar así el centro frénico del diafragma. En cuanto al nervio frénico izquierdo, este desciende lateralmente al callado aórtico, luego se encuentra con el pericardio y fíjense cómo se amolda al ventrículo izquierdo del corazón para alcanzar así la porción muscular del diafragma. Algo muy importante que tienen en común los nervios frénicos es que discurren siempre anterior al pedículo pulmonar. Esto es una diferencia que en el preparado nos permite diferenciarlo del nervio vago, ¿sí? Entonces recuerden esto, por favor, que los nervios frénicos discurren siempre anteriores al pedículo pulmonar y los nervios vagos posterior al pedículo pulmonar. Una vez que los nervios frénicos llegan al diafragma, estos van a dar su terminación. Recuerden que el nervio frénico derecho alcanza el diafragma en el centro frénico y el nervio frénico izquierdo alcanza el diafragma en la porción muscular anterior al foliolo izquierdo. Entonces, ya en el diafragma, la terminación se da a partir de 3 o 4 ramos musculares que van a penetrar el espesor del diafragma. Los del nervio frénico derecho pueden perforar el centro frénico, directamente descender junto con la vena cava inferior por el hiato de la vena cava inferior, y los del nervio frénico izquierdo van a penetrar por la porción muscular. Entonces estos ramos van a ser ramos musculares superiores que se distribuyen por las digitaciones del diafragma, que recuerden que son las que luego se van a insertar en los cartílagos costales, conformando la inserción condrocostal, y luego un ramo abdominal que va a alcanzar a los pilares del diafragma en su porción muscular. En estas fotos de preparado cadavérico, que son del Ron-Yokochi, se pueden ver algunas de las relaciones que adquieren los nervios frénicos. En esta primera imagen estamos ante una vista anterior del tórax, donde se quitó la bifurcación traqueal junto con los bronquios fuentes, se quitó el corazón, se cortó también la vena cava inferior y se puede ver al nervio frénico izquierdo y cómo en la entrada al tórax adquiere relación hacia posterior con la arteria subclavia, y en este preparado se disecó parte de la vena subclavia, por lo cual no vamos a ver cómo esta pasa anteriormente al nervio. Más hacia inferior se ve cómo el nervio desciende anteriormente al pedículo pulmonar, a diferencia del nervio vago, en este caso es el izquierdo, que desciende pasando posteriormente al pedículo pulmonar. Se ve también cómo en la terminación del nervio frénico izquierdo llega al diafragma en la porción muscular del músculo, anteriormente al foliolo izquierdo, y esto es una diferencia con el nervio frénico derecho, que alcanza el diafragma en el centro frénico, puede atravesar por el centro frénico o directamente discurrir junto con la vena cava inferior por el hiato de la vena cava inferior. En esta segunda imagen estamos viendo en una vista izquierda del tórax y podemos ver el callado aórtico o arco aórtico, la aorta descendente torácica, vemos al corazón recubierto por el pericardio y vemos cómo el diafragma se relaciona íntimamente con el pericardio a este nivel, ¿sí? Que se viene a fijar aquí. Y podemos observar al nervio frénico izquierdo y cómo toma relación. Primero, pasando lateral al callado aórtico, luego se adosa o se aplica al pericardio. ¿Se acuerdan que en esta parte, como circunscribe una curva que se corresponde con la convexidad del ventrículo izquierdo a este nivel, y luego alcanza al diafragma, ¿sí? Aprovecho a mostrarles también cómo se ve el centro frénico, bien brilloso, a diferencia de la porción muscular, ¿sí? Acá también se ve. Este es el aspecto nacarado que les decía antes. Es muy importante siempre que tengan en cuenta las relaciones de los elementos, ya que esto es lo que nos confirma en el preparado, o sea, nos da la certeza de que es esta estructura. La irrigación del diafragma va a estar dada por las arterias pericardiofrénicas, que son dos, una de cada lado,
La arteria pericardiofrénica es rama colateral de la arteria torácica interna, o conocida antiguamente como mamaria interna. Luego por las arterias musculofrénicas, que son dos también, una de cada lado, que representan una de las ramas terminales de la arteria torácica interna. Y por último, por las arterias frénicas inferiores, que nacen de la aorta abdominal, siendo estas las primeras ramas colaterales. La arteria torácica interna tiene su origen en la arteria subclavia. Una vez que se origina, se introduce en la cavidad torácica y a este nivel va a dar la arteria pericardiofrénica, que tanto la pericardiofrénica derecha como la pericardiofrénica izquierda se va a unir íntimamente con el nervio frénico para alcanzar de manera conjunta al diafragma. Fíjense en esta segunda imagen cómo vemos que el nervio frénico y la arteria pericardiofrénica, junto con su vena, alcanzan de manera conjunta al diafragma. La arteria pericardiofrénica se va a distribuir entonces por la cara torácica del diafragma para irrigarlo. En cuanto a la arteria musculofrénica, esta es una de las ramas terminales de la arteria torácica interna. Fíjense cómo la arteria torácica interna desciende aplicada a la cara posterior de la pared anterior de la caja torácica y se divide en sus dos terminales. La que continúa relativamente la dirección de la arteria torácica interna es la epigástrica superior, y esta segunda arteria, que va a discurrir en íntima relación con las digitaciones del diafragma, va a ser la arteria musculofrénica. A este nivel, esta arteria va a dar numerosas ramas que van a irrigar toda esta porción del diafragma. Y por último tenemos a las arterias frénicas inferiores, que son las primeras ramas colaterales de la aorta abdominal. Fíjense cómo se va a distribuir por toda la cara abdominal del diafragma para proveerle su irrigación. Las relaciones del diafragma se dan a través de sus caras, tanto torácica como abdominal. En esta primera imagen vemos un corte coronal donde se ve tanto la cavidad torácica como la cavidad abdominal y el diafragma dispuesto como un tabique transversal separándolas entre sí. Y en esta segunda imagen, que es un preparado de la cátedra, vemos también a la cavidad torácica y la cavidad abdominal separadas por el diafragma. Por lo tanto, podemos decir como relaciones de la cara torácica a la base de los pulmones, a través de la pleura, más hacia el centro, el corazón, a través del pericardio. El corazón se encuentra apoyado en el centro frénico, ocupándolo casi en toda su totalidad. Y a través de la cara abdominal, el diafragma se va a relacionar con el lóbulo derecho del hígado, que es bien convexo y que le produce esta marcada convexidad al diafragma, ¿sí? Por eso tiene esta cúpula irregular. Y más hacia la izquierda va a entrar en relación con el estómago, específicamente el fundus gástrico, y la flexura cólica izquierda, y más hacia profundo el vaso. Ya entrando en la última parte de la presentación, nos queda desarrollar a grandes rasgos lo que es el fenómeno de la mecánica ventilatoria. Antes que nada es importante aclarar que el correcto término es mecánica ventilatoria y no mecánica respiratoria, ya que la respiración es algo que se da a nivel celular, a diferencia de la ventilación, que consiste en el ingreso y egreso de aire en los pulmones, y cómo se modifica la caja torácica para permitir que esto suceda. Entonces, la mecánica ventilatoria es un fenómeno que se divide en dos fases. Una fase de inspiración y una fase de expiración. Durante la inspiración, el volumen de la caja torácica aumenta. Y si esto ocurre es por el aumento de los diámetros de la caja torácica. El diámetro longitudinal va a aumentar cuando el centro frénico descienda. Esto ocurre cuando el diafragma se contrae y pierde su forma abombada, haciéndose plano, y de esta manera desciende el centro frénico, empujando los órganos de la cavidad abdominal. El diámetro transversal aumenta cuando se elevan las costillas inferiores,
y el diámetro anteroposterior aumenta cuando se elevan las costillas superiores. Los músculos que actúan durante la fase de inspiración se dividen en principales y accesorios. Dentro de los principales, el más importante es el diafragma, ya que es un músculo muy potente y que durante su acción contribuye al aumento de los 3 diámetros de la caja torácica. Después tenemos a los intercostales externos, que debido a la orientación de sus fibras, que es descendente hacia anterior, cuando actúan sobre las costillas inferiores, contribuyen a aumentar el diámetro transversal, y cuando actúan sobre las costillas superiores, contribuyen a aumentar el diámetro anteroposterior, ya que elevan de cierta forma al esternón. Y por último, dentro del grupo de los principales tenemos a los elevadores de las costillas, que, como su nombre lo indica, su función principal es elevar las costillas. Los músculos inspiratorios accesorios participan cuando la inspiración es forzada. Y estos son los escalenos, ¿sí?, anterior, medio y posterior, esternocleidomastoideo de los dos lados, y los serratos anteriores y posterosuperiores. Por el contrario, durante la expiración, el volumen de la caja torácica disminuye, ya que disminuyen sus diámetros. Es importante que sepan que la expiración es en realidad un fenómeno pasivo, ya que se da gracias a la relajación de los músculos inspiradores. Esto se explica porque, como la caja torácica es osteocartilaginosa, cuando cesan las fuerzas que la modifican, vuelve a sus diámetros originales. También se haya favorecido en posición vertical por la gravedad, ya que permite el descenso por gravedad de las costillas. Este concepto es importante porque nos permite reconocer que en realidad no existen músculos expiradores principales. Sin embargo, existen músculos expiradores. Estos actúan cuando la expiración es forzada. Durante la expiración forzada, disminuyen aún más el volumen y los diámetros de la caja torácica, por lo que es necesaria la acción de fuerzas externas que la realizan estos músculos. Entonces, cuando hablamos de expiración forzada, hay que mencionar a los músculos que participan. Como primer músculo tenemos a los intercostales internos, que se encuentran profundos a los intercostales externos, y que a diferencia de estos, sus fibras son descendentes pero hacia posterior. Entonces, de manera opuesta a los intercostales externos, cuando los internos se contraigan, van a juntar a las costillas entre sí y de esta manera descenderlas, disminuyendo así los diámetros tanto transversal como anteroposterior de la caja torácica. Como segundo músculo tenemos al transverso del tórax, que debido a la orientación de sus fibras, también como cuando se contraiga, va a disminuir los diámetros de la caja torácica al descender a las costillas. Luego tenemos a los músculos abdominales, que no los vamos a describir ahora, pero cuando estos se contraen, lo que hacen es generar más presión colaborando con la expiración. Y por último tenemos a los serratos, a los póstero-inferiores, ¿sí? Recuerden que el póstero superior y el serrato anterior participan en la inspiración, que por la orientación de sus fibras también van a participar disminuyendo, descendiendo a las costillas y de esta manera disminuyendo al diámetro transversal de la caja torácica. Bueno, como conclusiones de la presentación, podemos decir que el diafragma, al ser un músculo, tiene las características generales de estos músculos, es decir, hay que describirle una inserción, una inervación, una irrigación. Después que, debido a su disposición de manera transversal entre lo que es la cavidad torácica y la cavidad abdominal, presenta numerosos orificios que permiten el paso de estructuras nobles. Y por último, que es el músculo más importante de la inspiración porque es muy potente y porque su acción de manera independiente ya permite el aumento de los 3 diámetros de la caja torácica. Esta es la bibliografía en la que me basé para realizar la presentación y los atlas de donde saqué las imágenes. Muchas gracias por su atención y espero que les haya sido muy útil.